Nosotros hemos estado trabajando con nuestro problema, que nuestro problema de programación, podemos llamarlo primal si queremos, ¿verdad? ¿Que cuál sería? Es decir, el problema inicial, el problema. Vamos a llamarlo ahora inicial porque vamos a estar modificándolo. P de programación lineal, lineal, con el que hemos estado trabajando. Viene dado por, en la medida de lo posible, nos gusta la forma estándar, ¿verdad? Es decir, tener un problema P que sea minimizar mi función objetivo C traspuesta por X, sujeto A por X igual a B, con X mayor o igual que 0, ¿verdad? Donde aquí C y X son vectores que están en Rn, el B está en Rm, la matriz A es una matriz que tiene m filas y n columnas con coeficientes en R. Le pido que el rango de A sea m, lo cual implica automáticamente que la n tiene que ser mayor o igual que la m, ¿verdad? Toda esta retahíla a la que normalmente decimos, sí, eso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a modificar este problema, ¿no? ¿Qué cosas podríamos modificar en el problema? Podríamos coger aquí estos coeficientes, ¿verdad? Y decir, ¿y si lo cambiamos? O también podríamos coger el qué. Podríamos coger, por ejemplo, la matriz A, ¿verdad? ¿Qué más podríamos modificar? Podríamos cambiar el vector B, ¿verdad? O también podríamos cambiar el qué. Este elemento X, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer va a ser decir, bueno, pues vamos a ir cambiando cada una de estas cosas a ver el nuevo problema que le ocurre. ¿Qué queremos decir con el nuevo problema que le ocurre? Porque nosotros vamos a suponer que este problema hemos sido capaces de resolverlo. ¿Eso qué significa? Si denotamos O sea, ya tenemos la solución de este problema. exactamente, es decir, tú sabes que este problema inicial, el P, ya lo has resuelto. Eso significa que hay una solución óptima. Y esa solución óptima viene dada por una cierta base B mayúscula, ¿no? Entonces, si Pero, ¿y denotamos, para qué lo quieres cambiar si ya tienes la solución? claro, porque quieres ver entonces si la solución se modifica o no. Vale. Tú imagínate que tú he resuelto este problema, ¿verdad? Y ahora yo llego y digo, hostia, tío, me he equivocado y el vector C no era el 213, era el 223. Hostia, liada, ¿qué hacemos? Ha cambiado el coeficiente de una variable solo, de un 1 pasado a un 2, ¿verdad? Dice, espérate, a lo mejor la solución que he obtenido antes sigue siendo la misma solución, ¿verdad? O no, es que me he equivocado y el vector B no era el 110, era el 111. Bueno, espérate, a ver si modificando únicamente el B, lo que había hecho antes me sigue valiendo y no tengo que empezar desde cero. Esa es la idea que hay detrás. Entonces, si denotamos por B a la base óptima
de P que proporciona la solución óptima que sería X estrellita, y sabemos que esta X estrellita, ¿quién es? P a la menos 1 por B, ¿verdad? Y el resto 0. Queremos ver si sigue valiendo al realizar las modificaciones. Entonces, vamos a comenzar viendo qué ocurre cuando se modifican los coeficientes, ¿verdad? Entonces, primero, vamos a llamarlo, como pone simplemente coeficientes, ¿no? Entonces, consideramos el nuevo problema, que ¿quién va a ser? Pues va a ser un problema, vamos a llamarlo P sub delta, va a seguir siendo minimizar. Lo que ocurre es que en lugar de tener vector de coeficiente C traspuesta, vamos a modificar este vector con una cierta cantidad A, perdón, delta, por un vector de traspuesta, ¿vale? Y todo esto lo seguimos multiplicando por el X. Va a estar sujeto a las mismas restricciones. La matriz A por el X igual al B y el X mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Con este delta, que puede ser un número real cualquiera. Y el de traspuesta, o el D, que es un vector de Rn. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Fíjate sí, que cuando delta es igual a 0, ¿qué problema tienes? el mismo. El mismo de antes, ¿verdad? Es decir, observemos que para delta, ponemos delta como incremento, ¿sabes? Obtenemos el problema P inicial. Entonces, el objetivo es decir, bueno, vamos a modificar. ¿Qué podemos hacer? Lo que estamos cambiando únicamente son los coeficientes, ¿verdad? A estos coeficientes podía llamar yo simplemente coeficiente C traspuesta y vamos a ponerle que dependa de delta, ¿verdad? Como si fuese una f de x igual a x cuadrado, porque la función depende de la x. Aquí, como es el delta lo que estoy modificando, puedo decir que los coeficientes nuevos van a ser unos coeficientes que dependen de ese delta, ¿verdad? Y lo vamos a escribir de este modo. Eso me implicaría que el c traspuesta de 0 tiene simplemente los coeficientes c traspuestos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, queremos ver cómo se modifica la nueva solución, ¿cierto? Sí, De la base B que sabemos, que es una base óptima de quién, no de este P de delta, es la base óptima del P, ¿verdad? Entonces, por ser y B del D traspuesta no sabemos nada, ¿no? un vector cualquiera simplemente, ¿sabes? Vale. Por ejemplo, si tú dijese, oye, es que tenía antes los coeficientes 1, 0, 2 y ahora tengo los coeficientes 1, menos 1, 3. ¿Eso qué significa? Que lo que he hecho ha sido sumarle 1, que sería el delta, ¿por qué vector? A la primera componente no le he sumado nada, ¿verdad? A la segunda componente
menos 1 y a la siguiente componente 1, ¿verdad? Ojo, que no es la única opción, que tú también podrías haber dicho, y eso no es lo mismo que haber sumado 2 por el vector 0 menos un medio. ¿Un medio? Sí, ¿verdad? Digo porque, bueno, al Sí. final es el producto que estás modificando. Normalmente, en estos problemas, lo que tú no vas a conocer va a ser la cantidad delta que modificas, ¿vale? Pero también lo puedes saber. Paso del vector 1, 0, 2 al vector 1, menos 1, 3. Lo puedo expresar como que el delta vale 1 y el de traspuesta es este vector. O lo puedo expresar como que el delta vale 2 y el de traspuesta es este vector. Lo mismo es que es lo mismo, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Entonces, por ser B base óptima, como decimos del problema inicial P, sabemos que hay dos condiciones, la condición de optimalidad y la condición de factibilidad, ¿verdad? ¿Qué significa la factibilidad? Que sea punto extremo, ¿verdad? Y eso se traduce en que el B barrita, que eso es B a la menos 1 por B, ¿cómo es? Mayor o igual que cero, ¿verdad? ¿Y cuál es la condición de optimalidad? Que unos coeficientes que llamamos, o podemos llamar Cn, vamos a poner una rayita encima, que estos los hemos definido siempre como los coeficientes C sub n, le resto el C sub b por el B a la menos 1 por la n, ¿verdad? Lo que aparece abajo en la cajita del simplex. ¿Y cómo son estos también? Mayores o iguales que cero, ¿cierto? Esto es lo que sé que pasa en el problema P. Ahora quiero ver si con esta misma base B se siguen cumpliendo algunas de estas dos opciones, ¿verdad? Es decir, queremos analizar estas nuevas condiciones de factibilidad y de optimalidad, pero en el problema P delta. Bueno, vamos a hacerlo. Es decir, a continuación, queremos analizar las condiciones de optimalidad y de factibilidad de nuestro problema P su delta, pero en función del valor de delta. Primera opción, bueno, podemos estudiar qué ocurre con la factibilidad, ¿verdad? Y para eso habría que estudiar qué ocurre con el punto X estrellita, pero en lugar de ser el X estrellita, que es el punto extremo o punto óptimo del P, el que depende del delta, ¿verdad? Va a ser el punto extremo de nuestro problema P su delta. Pero fíjate en una cosa, en el punto extremo cambia la región factible, cambia la restricción. No. Entonces, el B a la menos 1 por B, ¿cómo sigue siendo? Mayor o igual que cero. Porque es la misma submatriz B y el B vector chiquitita sigue siendo el mismo vector B, ¿verdad? Sí. Entonces, es que resulta que como la región factible no varía, esto sigue siendo B a la menos 1 por B y cero. Y esto sigue siendo todo mayor o igual que cero, ¿verdad? O sea que sigo teniendo
un punto extremo, ¿verdad? Es decir, la misma base B me proporciona un punto extremo. ¿Qué puede fallar ahora? Y además esto es, sea cual sea, el delta que yo coja de R. Que me da igual cómo lo modifique, siempre seguimos teniendo un punto extremo. En el problema, P su delta. Bueno, veamos si ese punto extremo sigue siendo un óptimo también, ¿verdad? Es decir, vamos a estudiar la condición de optimalidad. Ahora, ¿qué hacemos? Estudiamos los nuevos costes, ¿verdad? Lo que llamamos los costes reducidos. Estudiamos el valor de los nuevos costes reducidos en función de nuestro delta mayúsculo. ¿Qué nos quedaría? Hemos dicho que lo llamamos C sub n con una rayita traspuesta y estos dependen de delta, ¿verdad? Que recordemos que estos son simplemente los costes C sub n traspuesta en función de delta menos los costes C sub b traspuesta en función de delta por b a la menos 1 por n, ¿verdad? La región factible no varía. Eso significa que la matriz B y la matriz N son la misma. Por eso no ponemos que dependan de delta, ¿verdad? Pero el vector de costes sí ha cambiado, ¿no? El vector de costes C traspuesta de delta es ¿quién? Es el vector C traspuesta más delta por un vector de traspuesta, ¿verdad? O sea que los C sub n delta es descomponer el C y el D en la parte de n y el C sub traspuesta delta es descomponer el C y el D en la parte de la B. O sea que este C sub n va a ser el C sub n traspuesta más delta por el D sub n traspuesta y el C sub delta va a ser el C sub traspuesta más delta por el D sub traspuesta y todo eso que multiplica a b a la menos 1 por la n. Podemos desarrollar estos paréntesis, ¿no? Si desarrollamos, ¿qué obtenemos? Por un lado, el C sub n traspuesta. Le voy a restar. Cuando multiplico el C sub b por esto, nos queda el C sub b traspuesta por b a la menos 1 por el n, ¿verdad? Por otro lado, aquí tengo un delta que voy a poder sacar factor común, ¿verdad? Delta que multiplica al d sub n traspuesta menos delta que multiplica al d sub b traspuesta por el b a la menos 1 por la n mayúscula. Si te fijas, todo este término de aquí, ¿quién es? El coste reducido De antes, ¿no? óptimo del problema inicial P, ¿verdad? Lo que hemos llamado el C sub n rayita. O sea que este es simplemente el vector C sub n rayita. Este se parece a lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que en lugar de con el vector C, con el vector D. Pues vamos a ponerle un nombre parecido. Vamos a llamar esto simplemente D sub n a rayita. Entonces esto lo que nos queda es el vector de costes reducidos óptimos del problema primal inicial más un delta por unos nuevos costes, ¿verdad? Sí. ¿Nosotros qué queremos? Que esta nueva cantidad como sea. Mayor o igual que cero. Lo que tú sabes es que este C sub n traspuesta, ese Es sí mayor o es igual que mayor o cero. igual que cero. Pero claro, está sumando una cosa, entonces, pues no sé lo que pasa, ¿verdad? Bueno, vamos a analizarlo componente a componente, porque aquí hay un vector, este C sub n es un vector, y voy a estudiar cada una de esas componentes, ¿verdad? Entonces, para que x estrellita delta
que sabemos que es un punto extremo, sea un óptimo de el problema P delta, necesitamos que ese coste reducido de n rayita de delta, que hemos dicho que es el c sub n rayita más delta por el d sub n rayita, sea mayor o igual que cero. Bueno, pues vamos a estudiarlo componente a componente. Para cada componente. Componente, podemos llamar I o J como prefiera. I de la n, ¿verdad? Porque aquí solo tengo las componentes asociadas a la n. Tenemos que hay dos posibles opciones, ¿verdad? Sabemos que este C sub n rayita traspuesta componente I más el delta por del vector D sub n rayita traspuesta componente I. Esto lo podemos llamar simplemente pues la componente C sub I rayita más el delta por la componente D sub I rayita, ¿verdad? Sí. Entonces quiero que cada componente sea como mayor o igual que cero. Ahora bien, hay dos posibles opciones. El C sub I rayita ese está fijo, ese no lo estás cambiando. ¿Qué es lo que estás cambiando? El D sub I rayita. Luego, ¿qué puede ocurrir? Caso 1. ¿Qué ocurre si el numerito D sub I rayita es estrictamente positivo? ¿Cómo tiene que ser el delta? Estrictamente positivo para que sea. Bueno, pero ¿cuál es la relación? Puede también ser negativo. Si este vale 5 y este vale 4, Sí, sí. el delta puede valer -1, ¿verdad? Sí, depende. Pero como mucho, ¿cuánto tiene que valer? El delta tiene que ser menor o igual que el C sub i pasa restando. Como el D sub i es positivo, al dividir no cambia la desigualdad, ¿verdad? Y tiene que ser menor que este cociente, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre si el D sub i fuese negativo? Que Lo entonces el mismo, pero delta con un pasa signo el positivo, ¿no? menos C sub i No es- restando, divido entre el D sub i rayita, pero como el D sub i es negativo, cambia la desigualdad, ¿verdad? Y se convierte en mayor o igual, ¿cierto? Sí, pero. Y el menos por menos más, ¿no? Sí, lo que pasa es que espérate, he puesto las desigualdades al revés. Porque esto es mayor o igual que cero, este pasa restando es mayor o igual, y como es positivo sigue mayor o igual. Y si este es negativo, se queda en menor o igual, ¿vale? Pero menor igual que el C sui partido No, del D no, que el sui. menos C sub i, lo que pasa es que ahora este número será un número positivo en realidad. Me refiero que si tú Bueno, tienes vale. 5 más menos 3 por Sí, delta bueno, sí. mayor o igual que cero, tú estás diciendo aquí que el delta es mayor o igual, o el, para hacerlo paso a paso, el menos 3 por el delta es mayor o igual que menos 5 y ahora el delta es menor o igual que ese menos 5 entre el menos 3. Obviamente esto te va a dar un número positivo, te va a dar 5 tercios, ¿no? Pero tienes este menos aquí delante, ¿vale? Eso tiene que ocurrir siempre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me garantizo que eso ocurra siempre? Voy a coger el más grande de estas cantidades, ¿verdad? Es decir, estos numeritos
voy a coger el máximo de todos los menos c sub i entre los d sub i rayita, tales que el d sub i rayita es positivo. Porque el delta tiene que ser más grande que todos estos, ¿verdad? Que todos. Si es más grande que el máximo es más grande que todos, ¿verdad? O sea que lo que quiero pedirle es que el delta sea mayor o igual que el mayor de estos numeritos, ¿verdad? Y por otro lado, el delta tiene que ser más chico que todos estos, ¿verdad? Si le pido que el delta sea más chico que el mínimo de ellos, entonces seguro que es más chico que todos. Es decir, menor o igual que el mínimo de los menos c sub i rayita entre el d sub i rayita, donde el d sub i rayita es menor que cero. Esto es lo que tiene que ocurrir para que el punto óptimo que tenía en el problema P siga siendo un punto óptimo en el problema P delta. ¿Se entiende? Sí. Pensé que iba a salir todo más, no sé, ¿Más qué? farragoso. ¿Más feo? Sí, No. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si el delta no cumple esto? No. que no sigue siendo óptimo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué Buena hacemos pregunta. cuando conocemos un punto extremo que no es un óptimo? Ah, bueno, vale, sí. Simplex. Es decir, Sí, sí, sí. nota. M grande, ¿no? No, no, no hace falta ni m grandes porque ya conoces un punto extremo, ¿verdad? Ah, bueno, claro, el anterior. Es decir, directamente, si delta no verifica la condición de optimalidad, Pero realmente eso nos haría hacer otra vez otro problema. claro, claro, entonces ahí sí tendrías que volver a resolverlo. O sea que ahí ¿Vale? no hemos avanzado gran cosa. Claro, porque la idea ¿cuál es? La idea es que yo en estos ejercicios te diga, venga, ¿cuánto puedes variar el parámetro para que esto siga siendo un punto óptimo y no tengas que volver a aplicar, ¿no? Pero en la vida real es posible que a lo mejor ocurra, como hemos dicho, de, hostia mierda, lo he resuelto para el 1 2 3 y era el 1 4 3. Ah, a lo mejor te sigue valiendo y si no te sigue valiendo, bueno, el que ya has resuelto, reutilízalo y aplicas simple desde ese momento. Es decir, si el delta no verifica la condición de optimalidad, habría que aplicar el método del simplex, que sería, ahora como hemos visto dos métodos, ¿verdad? El primal para conseguir el nuevo óptimo del problema P delta, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito de este que es más o menos facilote para que veas cuáles son los pasos a seguir. Consideremos nuestro problema inicial, vamos a llamarlo simplemente P, que es minimizar menos 2x1 menos x2 sujeto a x1 más x2 menor o igual que 5. Luego tenemos menos x1 más x2 menor o igual que 0. Tenemos 6x1 más 2x2 menor o igual que 21. Y aquí tenemos x1 y x2 mayor o igual que 0, ¿verdad? Este problema está en forma estándar. No, Entonces lo no, no primero que está. hacemos, si queremos resolverlo, sería ponerlo en forma estándar, ¿verdad? Entonces, lo pasamos a forma estándar
Y teníamos el problema B de minimizar menos 2x1 menos x2 sujeto a. Aquí, como es un menor o igual, añade una variable x3, ¿verdad? x1 más x2 más x3 igual a 5. Aquí, como es menor o igual, añade una variable x4, es decir, menos x1 más x2 más x4 igual a 0. Como es menor o igual, añade una variable x5 que sería 6x1 más 2x2 más x5 igual a 21. Y así tengo que las 5, x1, x2, x3, x4 y x5 son mayores o iguales que 0, ¿verdad? Vámonos a las tablas. Entonces, usamos las tablas. Es que una vez que haces tablas, resolver estos problemas es cuestión de segundos. Tardas más en hacer la tabla bonita que en resolver el problema. Ya lo tenemos todo, ¿no? Es decir, tenemos nuestro x1, x2, x3, x4 y x5. Tenemos los coeficientes que eran menos 2, menos 1, 0, 0, 0. Tenemos las tres ecuaciones que son 1, 1, 1, 5, es decir, 1, 1, 1, 0, 0, 5. En principio llamamos a esto b. La siguiente sería menos 1, 1, 1, es decir, menos 1, 1, 0, 1, 0, 0. La siguiente que sería 6, 2, 0, 0, 1. Y aquí aparece un 21, ¿verdad? ¿Hay alguna matriz sencilla que puedas calcular su inversa y que al multiplicar la inversa por el b te sea mayor o igual que 0? Sí. La identidad, ¿verdad? La Ujú. identidad, la inversa es la identidad por esto. Significa que si cojo aquí como base x3, x4 y x5, ¿verdad? Porque tienen coeficiente 0, 0, 0. Esto es un punto extremo. Ah, como del tirón tengo un punto extremo, no me tengo que poner a calcular mm, método de la M grande, ni método de las dos fases, ni nada, porque ya tengo el punto extremo, ¿verdad? Vamos a estudiar la condición de optimalidad. A lo de arriba le resto 0 por esto, 0 por esto, 0 por esto. No le resto nada, ¿verdad? Se me queda entonces el menos 2, menos 1, 0, 0, 0, ¿verdad? ¿Es esto mayor o igual que 0? No. ¿Aplico qué método? Simplex primal, ¿verdad? Entonces cogemos toda esta tabla y vamos a aplicar el método del simplex primal. Cuando hablamos del método de la M grande y las dos fases, pertenecen a lo que llamamos simplex primal, Sí, simplex a primal, pero no subtipos, sabes digamos. cuál es el punto extremo, ¿verdad? Entonces lo que Sí. hace es garantizarte un punto extremo. Vale. Imagínate que aquí hubiese puesto en vez de un 5 un menos 5, ¿verdad? Ujú. Entonces ya la identidad no me sirve, ¿no? Tenía que buscar otra matriz. Se me voy a poner a prueba con matrices a ver si es la 1 menos 1 6 con esta o a ver si es otra. Es que voy a estar probando y tengo que calcular inversa de matrices 3x3. Ya me lleva un tiempo, ¿verdad? A lo mejor no me merece la pena, ¿no? Sí. Venga, entonces, ahora qué tenemos que hacer? Ver quién entra y quién sale, ¿verdad? Sí. Nos vamos a los negativos, ¿no? Sí, sale X1. Bueno, entra. Eso, perdón, entra.
Aquí distinto te vas al más negativo, por ejemplo, ¿no? Sí. Que sería, es que hay los negativos, ¿vale? ¿Cuál coge? Como regla solemos coger el más negativo, ¿verdad? Que sería este de aquí. Entonces entra x1. La pregunta es, ¿qué variable va a salir? Ah, pues mira, tengo que hacer de los positivos, ¿verdad? El cociente entre el b barrita y el término. El b barrita En y este el caso término. sale el x sub ¿Por 3. qué no hago este? Porque este elemento es como es. No, no, el x sub 5, hombre. Claro, aquí nos va a salir 21 entre 6, que sale 3 y Sí, pico, casi 4. 5 entre sí. 1, que sale 5. ¿Cuál es el mínimo? El x sub 5. Entonces sale x5. ¿Eso qué significa? Que vamos a modificar esta fila de aquí. Bueno, realmente la vamos a modificar todo, ¿no? Y entonces, este trabajo realmente es el tedioso en el método del simplex, hacerlo a mano con las matrices b a la menos 1, calcularlo. Aquí lo estamos haciendo todo de golpe, ¿sabes? Dice, venga, quiero colocar, en lugar del x5 hemos dicho, el x1, que tiene coeficiente menos 2. Entonces la Y esto, posición del una x1, pregunta. ahora quiero que aparezca el qué. Un 1, ¿verdad? Sí. Para que aquí aparezca un 1, ¿qué hago? Divido todo entre 6, ¿no? Bueno, no, tiene que salir un cero, ¿no? Espera. No, no, el coeficiente. Yo estoy buscando ya la matriz identidad directamente, ¿verdad? Sí, sí, pero ¿con qué quieres? En el nuevo, que es el x1, Ah, vale, sí, claro, tiene que ser al final. quiero Es que en uno, lugar de sí, tener sí, el sí, sí, 6 claro. tenga como coeficiente un 1. Sí, sí, sí. Entonces, divido todo entre 6. Aquí nos queda 2 sextos, que Pues sería un tercio. Esto sigue siendo 0, 0. Ya nos queda un sexto. Y aquí el 21 sextos. Quiero hacer 0 arriba, ¿verdad? Ah, bueno, pues a esta fila le sumo esta de aquí, ¿no? Al menos 1 le sumo un 1. 0. Al 1 le sumo un tercio, que son 4 tercios. Al 0 le sumo 0, sigue siendo 0. Al 1 le sumo 0, sigue siendo 1. Al 0 le sumo un sexto, me queda un sexto. Al 0 le sumo 21 sextos, me queda 21 sextos, ¿verdad? Quiero hacer este 0 también. Le resto la de abajo. Al 1 le resto el 1, 0. Al 1 le resto un tercio, 2 tercios. Al 1 le resto 0, 0. Al 0 le resto 0, 0. Al 0 le resto un sexto, menos un sexto. Y al 5 le resto 21 sextos, me queda 30 sextos menos 21 sextos son 9 sextos, ¿no? no, te queda un uno en la x sub 3. El x3, ¿verdad? Porque he dicho 1 menos 0. He hecho la cuenta que me da la gana, ¿no? 1. Vale. Fíjate que efectivamente tengo la matriz identidad, ¿verdad? En x1, x3, x4, pero en otro orden, ¿no? Vamos a calcular los costes. El coste del x1 debería ser 0, ¿no? 0, 0, menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 menos menos 2, 0. El de x3 es 0 y el de x4 es 0, ¿verdad? Y estos nuevos costes, 0, 0, esto desaparece, ¿verdad? Pero ahora es menos 2 por menos un tercio, menos 2 tercios. A menos 1 le resto menos 2 tercios, ¿verdad? Que es sumarle 2 tercios y se me queda en Menos un menos tercio. un tercio. ¡Ey! ¿Aquí qué nos queda? Menos 2 sextos, que sería, Un tercio. pero sumando, ¿verdad? Sí. Entonces, casi casi lo tenemos, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Volver a aplicar aquí, método del simplex. Y una pregunta, las tablas en el examen, por ejemplo, se hacen y luego digamos, cuando se llega al resultado, se explica un poco o hay que explicarlo más teóricamente entre cada paso. ¿A qué te refieres? Hombre, que como estamos haciendo muchas cuentas de golpe, No, no hace falta. esas cuentas las puedes hacer de golpe tal cual, ¿sabes? Vale, El cómo pasa de la tabla vacía a la tabla rellena, eso no tienes vale. que ir explicando paso a paso. Por eso las tablas son útiles.
Si tengo que decir de dónde viene este 2 tercios, entonces para eso hago el método de simplex sin tabla, ¿sabes? Tú dices el ahora sé que quién va a salir. O bueno, sé que va a entrar el x2, ¿verdad? Porque este es el negativo, Sí, ¿no? Entonces la sí. pregunta es, yo voy a tener que borrar toda esta tabla, ¿cierto? Ujú. Y vas a decir, sale, o bueno, entra x sub 2, ¿verdad? Porque es el que tiene aquí el negativo. Y ahora, ¿quién entra? Te fijas en el 9 sextos entre 2 tercios. El 21 sextos entre 4 tercios. El 21 sextos entre un tercio, ¿verdad? Entonces dices, pues tengo que calcular el mínimo de 9 sextos entre 2 tercios, de 21 sextos entre 4 tercios y de 21 sextos entre un tercio. Que me tengo que hacer los castillitos, porque son 9 sextos entre 2 tercios. Esto que nos queda, 9 por 3 entre 6 por 2, que nos va a quedar, se simplifica solo un 3, ¿no? 9 cuartos, ¿verdad? Es decir, que te sale 9 cuartos. Luego el 21 sextos con el 4 tercios, que nos queda 21 por 3, 6 con el 4, y todo esto nos queda, un 3 se me simplifica y nos queda De octavos, ¿no? 21 octavos, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que multiplico por 2, Coño. Bueno, ponme un 3. 18 octavos, ¿no? El campeón que soy. Y el Sí. último va a ser lo mismo, pero con el un tercio, es decir, 21 sextos entre un tercio, que nos queda 21 por 3 entre 6, y esto nos queda 21 medios, ¿no? Que si multiplico por 4 nos queda 84 octavos, ¿verdad? O sea que de estos tres, ¿cuál es el menor? El X sub El 9 cuartos, 3, ¿verdad? ¿no? El 9 cuartos ha sido el correspondiente a X sub 3. x3. O sea que sale x sub 3, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que este es el que eliminas. Entonces vas a tener que añadir a la tabla, que sería ¿cuál? X Eh, sub 2. x2 con coeficiente -1. Y ahora, esta tabla tú la vas a rellenar de golpe, por así decirlo. Es decir, no vas a tener que ponerte tú paso a paso a hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es esta base ahora? Oye, necesito un 1 en el x3, ¿verdad? Bueno, en el x2. ¿Eso qué significa? Tengo que multiplicar por... 3 medios. Exactamente, entonces me queda 0. Ahora multiplico por 3 medios, me queda 1. Multiplico por 3 medios, me queda aquí 3 medios. Multiplico por 3 medios, 0. Multiplico por 3 medios, Menos un significaría cuarto. menos un cuarto, ¿verdad? Sí. Y multiplico por 3 medios, en realidad el 9 sextos es 3 medios, Es 3. ¿no? Sí. Ay, sí. Y entonces otra vez por 3 medios son 9 cuartos, que es este 9 cuartos que aparece aquí, ¿vale? Bueno, voy a hacer ceros debajo, ¿verdad? Como ya tengo aquí las fracciones, voy a hacer cero utilizando la fila de antes, que lo puedes hacer sin problema, ¿vale? Entonces, 0 menos 0, 0. Multiplico por 2 y resto. 4 tercios menos 2 por 2 tercios, 0. 0. Multiplica esto por 2 y resto. Menos 2. Multiplico por 2 y resto. 1. Multiplico por 2. Serían 2 sextos. Resto. Un sexto menos menos 2 sextos son 3 sextos. 3 sextos es un medio. Multiplico por 2, que serían 18 sextos. Resto. A 21 le resto 18 sería 3 3 sextos. sextos. 3 Un sextos, medio. que es un medio. Sí. Voy a hacer 0 también aquí abajo, ¿verdad? Multiplico. No voy a multiplicar la de abajo por 2, porque entonces luego tengo que volver a modificar esto. A la de arriba lo divido entre 2 y resto, ¿verdad? 1 menos 0, 1. Un tercio divido entre 2 y resto, 0.
El 1 medio, el 1 lo divido entre 2 y resto sería menos 1 medio. 0 menos 0, eso es 0, ¿verdad? Esto lo divido entre 2 y resto. ¿Eso qué significaría? A un sexto le sumo un doceavo, ¿verdad? Que es lo mismo que 2 doceavos, le sumo un doceavo que son 3 doceavos y vale un cuarto. Divido entre 2 que sería 9 doceavos y a eso se lo resto a el 21 sexto, ¿verdad? Que es lo mismo que 42 doceavos le resto 9 doceavos. 42 menos 9 sería 33 3. doceavos, que es lo mismo que 11 cuartos, ¿verdad? Venga. Y ahora vamos a sacar los coeficientes. El coste del x1, 0. El coste del x2, 0. El coste del x4, 0. Estos costes, el x4 tiene coste 0, desaparece, ¿verdad? Va a ser menos 1 por 3 medios son menos 3 medios. Menos 2 por menos 1 medio es más 1. Esto queda menos 1 medio. Pero como a 0 le resto menos 1 medio, nos queda 1 medio, ¿verdad? Vale. X5. Este es 0. Menos 1 por menos 1 cuarto sería 1 cuarto. Menos 2 por menos 1 cuarto sería menos 2 cuartos. Todo esto queda menos 1 cuarto, ¿verdad? Como a 0 le resto menos 1 cuarto, todo esto queda 1 cuarto, ¿cierto? Mira qué bien. El método del simplex primal mantiene la columna del B rayita siempre positiva, ¿verdad? Eso es lo guay. ¿Qué acabamos de conseguir ahora? ¿Qué cómo es esto? Mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, el óptimo se obtiene en el punto X estrellita, que si lo pongo como x1, x2, x3, x4 y x5, ¿quién sería? La x1 vale 11 cuartos, ¿verdad? La x2 vale 9 cuartos. La x3 vale 0 porque no está en la base, ¿verdad? La x4 vale 1 medio. Y la x5 vale 0 porque no está en la base. Pero la base óptima, si soy muy preciso, ¿en qué orden aparecen estos? Primero aparece, X2. o sea que primero aparece el A2, ¿verdad? Luego aparece el X4 y luego aparece el X1. Con esto hay que tener mucho cuidado porque con las tablas te está dando un poco igual el orden porque te estás simplificando las cuentas. Si hicieses el método del simplex a mano, con el algoritmo que hemos desarrollado, que lo hicimos también, entonces el orden de las columnas es importante. Porque hay que ponerlo en el orden correcto. ¿De acuerdo? Este sería el orden correcto. ¿Qué columna o qué matriz B nos quedaría? La matriz B que nos quedaría sería la columna A2 es esta de aquí, ¿verdad? La 1, 1, 2. La columna A4 sería la 0, 1, 0. La columna A3, ¿cuál sería? Perdón, A1 sería la 1 menos 1, 6. Esta es la matriz B, ¿vale? ¿Y quién sería entonces la N? La que no tiene a la B, ¿verdad? Es decir, la N sería la A3 y A sus. No, a su 2 no está ahí. A su 5. A5, que sería la 1, 0, 0, la 0, 0, 1. Entonces, tendríamos que sacar cuál es la matriz B a la menos 1, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Vamos a calcularla porque vamos a hacer las cuentas luego con ese análisis de sensibilidad que hemos visto para sacar esos nuevos costes. Entonces, calculamos quién sería B a la menos 1.
a partir de la matriz B, que es la matriz dada por el 1, 1, 2, el 0, 1, 0 y el 1 menos 1, 6. A ver si no nos equivocamos demasiado, ¿no? Primero, ¿cuál sería el determinante de B? Sería 1 por 1 por 6, 6, 0 fuera, 0 fuera, resto, 1 por 1 por 2, resto 2, resto este por este 0, resto este por este 0. Ah, pues mira, no soy tan complicado. Sale 4 el determinante, ¿verdad? Luego, la matriz B a la menos 1 es 1 entre el determinante, que sería un cuarto, ¿verdad? Ya viene la matriz adjunta traspuesta. ¿Cuál es el adjunto de este elemento 1? Tachas fila, tachas columna y calculas el determinante que te queda, ¿verdad? Y el determinante Sí. de 1 menos 1, 0, 6. Que este sale 6, ¿verdad? Ujú. Y recuerda que el signo es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, ¿cierto? Venga, ¿cuál sería el adjunto del 0? Tacho fila, tacho columna, te queda la matriz 1 menos 1, 2, 6, ¿verdad? Que sería 6 menos 2, bueno, menos menos 2 sería 8, ¿no? 8. Pero como es la Ujú. matriz adjunta traspuesta, ese 8 en lugar de colocarlo aquí, ¿dónde lo coloco? Aquí abajo, ¿verdad? Y además, le tengo que cambiar el signo, ¿verdad? O sea que es un menos 8, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, bueno, yo estos pasos normalmente lo hago en dos, porque si no me lío. Sí, sí. Aquí, en un examen, yo a lo mejor también iría con más cuidado. El adjunto del 1, tacho fila, tacho columna, me queda el 1, 1, 2, 0, ¿verdad? Determinante, fila, fila, bueno, o diagonal, diagonal sería 0 menos 2. En lugar de colocarlo aquí, como es traspuesta, viene aquí abajo. ¿Qué signo tiene? Más. Pues significa no que lo pongas positivo, sino que no le cambias el signo, ¿vale? Entonces se queda como menos 2. Venga, bajamos. Adjunto de este 1, tacho la fila, tacho la columna y me queda el 0, 1, el 0, 6. Ah, como hay 0, todo esto sale 0, ¿verdad? Y en lugar de colocarlo aquí en el 8, como es traspuesta, lo coloco aquí. Le cambio el signo ya, pero cambiarle el signo al 0 es dejarlo como 0, ¿verdad? Sí, Adjunto del 1, tacha fila, tacha columna, te queda 1 y 1, 2 y 6. 6 menos 2, 4. En medio, mismo signo, 4. Perfecto. Siguiente, adjunto del menos 1, tacho fila, tacho columna, me quedaría 1, 0, 2, 0. Ah, pues me queda un 0. Me da igual cambiar el signo porque sigue siendo 0, ¿verdad? Adjunto del 2, tacha fila, tacha columna sería 0 por menos 1, 0. Resto 1 por 1, resto me queda menos 1. Lo coloco aquí arriba, ¿verdad? Y lo dejo el mismo signo, menos 1. Adjunto del 0, tacho fila, tacho columna, me queda 1 por menos 1, que es menos 1, resto 1 por 1, que es menos 2. Lo coloco aquí, le cambio el signo, un 2. Adjunto del 6, tacho fila, tacho columna, 1 por 1, resto 1 por 0, pues me queda menos 1, mismo signo, o sea, me queda 1, mismo signo que sería 1, ¿verdad? Vamos a hacer una comprobación rápida. Si multiplico fila por columna, ¿verdad? ¿Qué me quedaría? 6, 0, menos 2, ¿verdad? 6 menos 2, 4. Entre 4, 1. Fila por columna, 0, 0 y 0. Bien. Fila por columna, 0, 0. Bueno, menos 1, 0 y 1, que suman 0, ¿verdad? Bien. sí, Fila por columna, 6 menos 8 más 2 sería 6 más 2, 8. 8 menos 8, 0. Bien. Fila por columna, 0, 1, que por 4, que sería menos 4, y este 0, 4 entre 4, 1. Guay. Fila por columna, menos 1 sería menos 2, más 2, 0. Bien. Última. Fila por columna, 12, 0, menos 12, 0. Bien. Fila por columna, 0, 0, 0. Bien. Fila por columna, menos 2, 0 y 6, menos 2 más 6, 4, 4 entre 4, 1. Lo hemos hecho flama. O sea que de verdad es esta la inversa, ¿no?
Que si no quieres este un cuarto, puedes poner esto simplemente como nos quedaría aquí. 6 cuartos entre 2, que son 3 medios. 0 menos un cuarto. Aquí nos queda un menos 2. Aquí nos queda un 1. Aquí nos queda un medio. Aquí nos queda un menos un medio. Un 0 y un cuarto. Depende de si lo quieres meter dentro o no. ¿Por qué hacemos esto? Porque ya sabemos cuál es la solución óptima del P, ¿verdad? Y ahora vamos a modificarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si modificamos el vector de coeficientes según un vector D que va a ser 0, 1, 0, 0, 0? ¿Eso qué significa? Realmente solo estás cambiando qué componente. La segunda, ¿verdad? Vamos a considerar el problema P auxiliar, que ¿quién va a ser? Minimizar. Y ahora vamos a tener ¿qué vector de coeficiente? Teníamos ¿cuál? El menos 2 por x1, ¿verdad? Menos. Y aquí aparecía ¿quién? El menos 1 por x2, ¿verdad? Vamos a tener menos 1 más delta por 1, x2. ¿Y el resto? El resto seguía exactamente igual, ¿verdad? Es decir, sujeto a, en forma estándar tenía nuestro x1 más x2 más x3 igual a 5. Tenía nuestro menos x1 más x2 más x4 igual a 0. Y teníamos nuestro 6x1 más 2x2 más x6 igual a 21, con todo el x1, x2, x3, x4, x5 mayor o igual que 0, ¿verdad? Ya sabíamos la solución óptima del P. La pregunta es, ¿cuánto puede valer el delta para que el óptimo de antes siga siendo un óptimo de esto? Es decir, ¿cuánto puede valer el delta perteneciente a R para que X estrellita, que había sido el punto aquí, ¿dónde está? 11 cuartos, 9 cuartos, 0, un medio, 0, siga siendo un óptimo de este nuevo problema P delta. ¿Qué sabes seguro? Que ese X estrellita, ¿cómo es? Seguro un punto extremo, ¿verdad? Porque la región factible la has cambiado. No. Entonces, de aquí sabemos seguro que X estrellita sigue siendo un punto extremo. ¿Qué te ocurre? Para la condición de optimalidad, ¿qué tienes que calcular? Los nuevos costes reducidos, ¿verdad? Entonces, los nuevos costes reducidos serían lo que hemos llamado los C sub n rayita traspuesta delta, ¿verdad? ¿Que eran quién? Los C sub n rayita traspuesta más delta por los T sub n rayita traspuesta. Estos ya los conozco, ¿cierto?
¿Cuáles son estos C sub n rayita? Son los coeficientes que aparecen aquí, ¿verdad? Pero los de la base, los que no están en la base B, ¿verdad? ¿Cuáles no están en la base B? Ni el 3 ni el 5. O sea que justamente estos son el Un medio, coste 3 reducido y el coste 5 reducido, que en la matriz aparecen como el 1 medio y... un cuarto. Exactamente. O sea que aquí sería el vector 1 medio, 1 cuarto. Y esto sí tenemos que calcularlo, ¿verdad? ¿Esto quién va a ser? Sí. El 1 medio, 1 cuarto. Le vamos a sumar delta por... Y es que aquí aparece el vector d sub n traspuesta menos el d sub b traspuesta. Y eso tengo que multiplicarlo por b a la -1 por la n. Y esta cuenta sí tenemos que hacerla. Claro. ¿Quién es cada cosa? Esta matriz b a la -1, ¿verdad? El orden que tiene era... ¿Cuál? Cuidado que es importante el orden. Hemos dicho que el orden era A sub 2, A sub 4, A sub 1, ¿cierto? O sea que estos dos, A sub 2, A sub 4, A sub 1, todo eso inversa. ¿Esta matriz n quién es? La A sub 3, A sub 5, ¿verdad? O sea que este vector en B tiene que tener el mismo orden, tiene que ser el coeficiente 2, el coeficiente 4 y el coeficiente 1, ¿verdad? Y este vector n tiene que tener el mismo orden que la matriz n, que sería el d sub 3 y el d sub 5. Por eso es muy importante aquí el orden. Recuerda que el vector d era el vector 0, 1, 0, 0, 0, ¿verdad? Lo que no me, o sea, lo que, bueno, no me cuadra, no sabía. ¿Por qué el D tiene que ir en el mismo orden que el C sub n y el C sub b que teníamos antes? Porque es el vector de costes c nuevo, lo estás Ujú. descomponiendo en dos partes. Sí, Pero esas dos partes tienen que tener la misma descomposición. que el que teníamos antes. Claro, tú no puedes decir, piensa que esta descomposición ¿de dónde viene? De decir que el C traspuesta delta es el C traspuesta más el delta por el D traspuesta, ¿verdad? Si este lo descompones en parte n, este tiene que ser parte n y parte n. No puedo decir, no, voy a utilizar un orden para estos vectores y un orden para estos otros vectores. No puede ser. Es como si tú dijese, yo tengo el vector 1, 2, 3 y lo quiero sumar con el vector 2, 3, 4, ¿verdad? Dice, no, este vector lo voy a escribir mejor como el 4, 3, 2. Es que entonces no son el mismo vector, ¿verdad? Lo mismo Vale, ocurre vale. aquí. Tú estás tomando una base y estás tomando las coordenadas respecto de esa base, pero entonces tiene que ser las mismas coordenadas para cada vector. No puedes tomar coordenadas para un vector de una base y para otro respecto de otra base. ¿Entiendes? Sí, sí. Por eso el orden tiene que ser exactamente el mismo. Y por eso, cuando hacemos las cuentas aquí, tengo que tener muy presente el orden en el que he obtenido la base al hacer la tabla. Es que a veces me olvido de que al trabajar con esta tabla, en verdad estamos trabajando con una base y con Claro, es vectores. que la tabla es muy útil porque me permite hacer las cuentas súper rápido. Claro. Pero yo tengo que tener en mente que cuando hemos hecho el algoritmo del simple, hay un orden establecido. Hay un orden en el que entra una columna, sale una columna, en el que se mantienen las columnas de la matriz de ese modo. Eso era muy importante. Era muy largo de hacer. Hicimos un ejemplo en el que íbamos paso a paso, cogiendo la matriz, construyendo, manteniendo la columna, sacando la columna. Y luego la solución la habíamos puesto no ordenada, ¿verdad? Lo que había cambiado y el x3 no era x1, x2, era el orden, es decir, el x2, x4, x1, x3, x5, que era un coñazo. Las tablas dicen, mira, no te importa el orden, pero tú luego lo tienes que colocar en el orden correcto si quieres, cuando vayas a hacer las cuentas con la b a la -1 y la b, o la n, ¿vale? Que las tablas están muy bien para hacer las cuentas rápido y sacar los puntos sin problema. Pero si luego quiero aplicar la parte teórica correctamente, tengo que tener en cuenta el orden en el que he escrito esto de aquí.
¿Vale? Claro, de ese modo aquí ya lo tengo todo en realidad, ¿verdad? Porque tengo por un lado el 1/2, un cuarto. Eso ya teníamos calculado del problema P. Sumo este delta. Los d sub n, ¿quiénes son? El d 3 y el d 5, ¿cuánto valen? 0 y 0, ¿verdad? Resto, ¿cuánto vale el d sub b? El a sub 2 es el que se coloca primero, ¿verdad? Sería el 1. El d sub 4, 0. Y el d sub... ¿Dónde está? 1, 0 también, ¿verdad? Y todo eso, ¿por qué lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar por la b a la menos 1, que ¿cuánto nos había quedado? Un cuarto por... Era aquí... 6, 0 menos 1, Menos 8, 4, 2 menos 8, 4, 2, y menos 2, creo, ¿no? Y luego 0, 1, puede ser. A ver, míralo a ver por si acaso. menos 2, 0, 1, exactamente. Y la n, que esta era así de sencilla, ¿no? Era la 1, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Vale? Claro, si multiplico, yo qué sé, por ejemplo, estas dos matrices primero, ¿verdad? Fila por columna, que nos va a quedar? Fila por columna sería 6. Fila por Vale, columna vale, vale. menos Ya me 1. voy. Fila por columna me queda un menos 8. Fila por columna un 2. Fila por columna un menos 2. Fila por columna un 1. Si lo piensas, cuando multiplicas por la derecha, estás haciendo operaciones con la columna. Aquí te está diciendo quédate con la primera columna. Y esta te está diciendo quédate con la tercera columna. Es lo que hemos hecho, ¿no? Ahora, multiplicamos fila por columna, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría esta parte de aquí? Sí, el un cuarto, ¿no? El un cuarto aquí delante. Y sería fila por columna 6, fila por columna menos 1, ¿verdad? Entonces todo esto que nos queda, un medio, el un cuarto, y luego ¿qué tendríamos? Técnicamente aquí ya no le pongo la... Luego tendríamos el qué. Tendríamos más delta. Este es el 0, 0. Esto sería esto, pero con un menos, ¿verdad? O sea que sería Sí. menos Me 3 tenemos que darle un medios, cuarto, ¿no? Sí, un cuarto, ¿verdad? sí. O sea que todo esto nos queda el un medio menos 3 medios de delta, un cuarto más un cuarto de delta. Y con todo eso, ¿qué le pedimos nosotros? Que eso sea como mayor o igual que cero, ¿verdad? Es decir, queremos que el P sub n rayita traspuesta delta, que nos ha quedado al final como un medio más 3 medios de delta y un cuarto más un cuarto de delta, sea mayor o igual que cero. Sí y solo sí. De aquí que sacamos de la primera componente un medio más 3 medios de delta tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Qué sacamos? Pasa restando, el delta tiene que ser mayor o igual que el 2 con el 2 fuera, menos un tercio, ¿verdad? Mientras que el del de abajo, un cuarto más un cuarto de delta tiene que ser mayor o igual que cero, ¿verdad? Perdón, me he equivocado de aquí a aquí, ¿verdad? Porque este era menos, ¿no? Menos 3 medios exactamente. Entonces, como es negativo, esto cambia y se convierte en menos menos, menor o igual que un tercio, ¿verdad? Y de aquí nos sale que el delta, como tiene que ser mayor o igual que, multiplico todo por 4 y simplemente mayor o igual que menos 1.
¿Eso qué significa? Que en conjunto, ¿dónde puede estar el delta? Siempre que el delta sea un número que está entre -1 y 1/3, la misma solución que has cogido antes sigue siendo solución óptima y no tienes que volver a aplicar el simplex. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Venga. Esto ha sido estudiar qué ocurre con los coeficientes, ¿verdad? Siguiente paso. Vamos a ver qué ocurre con... Habíamos dicho al principio que qué cosas podemos modificar. Coeficientes, ya lo sabemos. Variable, matriz o vector. Vamos al siguiente paso que sería el vector B. ¿Vale? Decía ahora, término independiente. A ver qué ocurre cuando modificamos eso. Entonces, veamos qué ocurre cuando modificamos. Realmente estás cambiando la región factible, pero estás cambiando una parte de la región factible. Es decir, estás diciendo, mi nuevo problema va a llamar también P su delta, que va a ser minimizar T transpuesta por X, sujeto a, y ahora aparece A por X, pero eso va a estar igualado a B más delta por un cierto G, ¿vale? Con la X que es mayor o igual que cero. Y el delta es un número real y el G es un vector ahora de Rm, ¿verdad? De nuevo, ¿qué ocurre? Para delta igual a cero, ¿qué problema tienes? El mismo problema inicial, ¿verdad? Lo que yo quiero saber es, si tuviese la base B, que es la base óptima, ¿qué ocurre con la condición de optimalidad y de factibilidad en este problema modificado? Es decir, de nuevo, sea B la base óptima del problema inicial, que es nuestro problema P. Entonces, queremos ver qué ocurre con las condiciones de optimalidad y factibilidad en el problema P modificado, ¿verdad? En el P delta. Fíjate, ahora los costes están cambiando. No, ¿cierto? ¿Eso qué significa? No. Que si tú estudias la optimalidad primero, para ver si es óptimo, lo único que interviene es la base B y los costes, ¿verdad? Los Exacto. coeficientes. Entonces, como no varían los O sea, sigue coeficientes, siendo óptimo. exactamente, los coeficientes, ¿eso qué significa? Que yo tendría que calcular ese C su n rayita traspuesta delta. Que esos son los C su n rayita traspuesta más el delta por... ¿Quién venía aquí? El D su n rayita traspuesta, ¿verdad? Pero este vector, ¿quién es? El que modifica los coeficientes. ¿Has modificado tú los coeficientes? No, ¿verdad? O sea que esto ¿cuánto vale? Cero, ¿no? O sea que los coeficientes con el delta son los mismos coeficientes que sin el delta, ¿verdad? O sea que esto sigue siendo el C sub n traspuesta menos el C sub b traspuesta por b a la -1 por n. Y esto es la condición de optimalidad del P, ¿verdad?
Y como la base B era una base óptima, eso es mayor o igual que 0. Entonces, sigue siendo un óptimo, ¿verdad? Es decir, lo que va a cambiar ahora a lo mejor es la región factible, ¿no? Entonces vamos a estudiar esa nueva condición de factibilidad. Factibilidad. Tenemos que, ¿qué elemento tenemos que estudiar nosotros aquí ahora? El nuevo B rayita, ¿verdad? Lo que pasa es que ese B rayita sí va a depender del delta, ¿no? Es decir, quiero calcular el nuevo B rayita su delta, ¿cierto? ¿De quién sería? Sería B a la menos 1 por el B. Pero el B, ¿quién es ahora? El B ya no es B. El B es B más delta por el G. Bueno, cuando multiplico esto es B a la menos 1 por el B más el delta sale fuera, B a la menos 1 por el G. Este sí sé quién es, ¿verdad? Este es el B rayita del problema primal, del inicial. O sea que este es el B rayita más delta por B a la menos 1 por G. De este B rayita, ¿qué es lo que sabemos? Que este como es seguro, mayor o igual que 0, ¿verdad? Claro, pero ¿yo qué quiero? Que todo esto sea mayor o igual que 0. Ahora, ¿eso significa que el delta tenga que ser mayor o igual que 0? No. Imagínate que esta componente vale 8. Si esta componente vale 4, el delta podría valer menos 2, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar justamente qué ocurre para cada elemento de esta matriz. Entonces, para cada i que va desde 1, 2 hasta m, que son las columnas de la matriz B, ¿cuáles son las dos posibles opciones? Vamos a llamar a este elemento G rayita. Entonces podemos calcular su componente, ¿verdad? ¿Su componente qué sería? ¿Qué pasa si el G sub i rayita es estrictamente positivo? Que entonces, ¿qué ocurre con este delta? Todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. El menos b pasa restando, ¿verdad? Y lo divido entre el G sub i rayita, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre si el G sub i rayita fuese estrictamente menor que 0? Que entonces el delta pasa el menos b sub i, voy a dividir entre el G sub i rayita, pero como es negativo, la desigualdad se intercambia, ¿cierto? Esto Sí, tiene que ser siempre así, entonces muy similar a lo que habíamos hecho antes, ¿no? sí, con el máximo y con el mínimo. Exactamente, al final la condición es que si el delta tiene que ser más grande que todas estas cantidades, pues vamos a calcular el mayor de esas cantidades, es decir, el máximo de todos los menos b sub i rayita partido los g sub i rayita, tales que estos g sub i rayita son positivos. Voy a pedirle al delta que sea mayor o igual que todas esas cantidades. Y si el delta tiene que ser menor o igual que todas estas cantidades, pues vamos a calcular el mínimo de todas esas cantidades, es decir, de los menos b sub i rayita partido los g sub i rayita, donde los g sub i rayita son estrictamente negativos, y vamos a pedirle al delta que sea menor o igual que esas cantidades. Si el delta está entre estos valores, entonces sigue siendo un óptimo, ¿verdad? Sigue siendo la solución óptima la misma en el P delta que en el problema P inicial, ¿verdad? Pero fíjate, puede ocurrir que no lo sea, ¿verdad? Es decir, si ahora delta no verifica la condición de, ya no es la de optimalidad como hacíamos antes, ¿verdad? Sería la condición de factibilidad, tendríamos
que aplicar el método del simplex. ¿Qué método del simplex es el que tiene optimalidad pero no estás en un punto extremo? M grande. Mm, la m O grande menos sirve grande. para conseguir un punto extremo. Ah, en este tenemos un punto extremo, pero vale, sí. Tenemos aquí un punto que es un óptimo, la rayita de Sí, abajo, la cajita de abajo es mayor o igual que cero, pero lo de la derecha no es mayor o igual que cero. Cuando el fallaba dual. lo de la derecha, ¿qué método del simplex aplicábamos? El dual. El dual, exactamente. Entonces, aplicamos el método del simplex dual para obtener el nuevo óptimo, porque ya no va a ser el mismo de antes, del problema de delta. Es que me lío entre dos fases, entre la M grande Tú y... piensas que método de la m grande y método de las dos fases es, no es simplex o simplex dual, Ya. es un proceso que te garantiza un punto extremo. Y entonces, como lo que te garantiza un punto extremo, tú construyes un problema, que es el método de la m grande, el método de las dos fases, y ahí aplicas el método del simplex primal, porque estás buscando el punto extremo, ¿vale? Te he dejado un ejemplo para que lo intentes, esta parte, que es muy similar a lo que hemos hecho antes, ¿vale? Es decir, con el ejemplo anterior, donde hemos modificado los coeficientes, vamos a modificar el vector g, que va a ser, hay tres restricciones, ¿verdad? Vamos a poner el 0, 0, 1, es decir, solo modificamos la tercera, ¿vale? Y queremos ver los valores de delta perteneciente a R para que ya obtuvimos el óptimo, ¿verdad? Lo bueno es que como es el ejemplo anterior, no tengo que volver a calcular el óptimo. ¿Cuál era ese óptimo? El 11 cuartos, 9 cuartos, 0, un medio, 0, siga siendo óptimo de nuestro problema P su delta, ¿vale? Ya sabes la matriz, ya tienes la matriz inversa calculada, lo único que tienes que hacer es la correspondiente cuenta aquí de factibilidad, esta nueva cuenta que sería el b a la menos 1 lo multiplico por el g, le sumo el b rayita, que era el 9 cuartos, un medio, 11 cuartos, y quiero que todo eso siga siendo mayor o igual que cero, ¿vale? Inténtalo teniendo en cuenta el orden de los elementos del b y del g, porque el b no es 1, 2, 3, tenía otro orden en las columnas, ¿verdad? Y a ver qué valores te salen para el delta. ¿Vale? Vale. Venga, Nos siguiente quedan dos, paso. ¿no? ¿Eh? Que nos quedan dos Nos cambios, por quedan así dos. decirlo. Ahí hemos dicho, ya hemos toqueteado los coeficientes, hemos modificado el b, ¿verdad? La pregunta Sí. es, vamos a cambiar, por ejemplo, las variables, ¿no? ¿Eso qué significa? Añade más variables. Vamos a ir paso por paso. Vamos a añadir una única variable, ¿verdad? Y si añades dos, bueno, pues hacer lo que vamos a hacer en dos pasos distintos. Y ahora serían variables. Entonces, el siguiente problema sería estudiar qué ocurre cuando añadimos
una nueva variable a nuestro problema P. Vamos a llamarlo eh, P más, porque añades una más, no lo sé. Me da igual el nombre que le pongas aquí, ¿vale? O P sub A o como tú quieras, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí simplemente? Vamos a seguir minimizando el C transpuesta por el X, ¿verdad? Pero añades una nueva variable. Hombre, el problema es que si te vas al principio, la variable X no aparece solo aquí, aparece en la región factible y aparece aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, la variable nueva que añades puede tener un cierto coste, ¿verdad? Va a tener un coste, vamos a llamarlo C sub n más 1 por la nueva variable X sub n más 1. Pero claro, va a poder tener una nueva variable en cada restricción, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la matriz A ahora tiene una nueva columna, que es la columna A sub n más 1, y voy a multiplicar esto por el X, por la nueva variable X sub n más 1. Y esto sigue siendo igual a B. Lo único que he hecho es añadir una columna de la variable X sub n más 1. Lo que yo quiero es que tanto el X como esa variable X sub n más 1 que he añadido, como sean mayores o iguales que cero, Mayores ¿verdad? iguales a cero. Lo que tenga en cuenta que, claro, que cuando modifico la variable, modifico tanto en el vector de costes como en la matriz correspondiente, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué ocurre con la factibilidad y con la optimalidad de nuestro problema ahora? Que sean afectados las dos, ¿no? Tú fíjate que esto es una matriz más grande que la A, ¿verdad? Sí, Pero la matriz B era una submatriz ¿de quién? ya, Entonces la submatriz B sigue siendo también una submatriz de A, aunque añada otra columna, ¿verdad? sí, ¿El B ha cambiado? no. Entonces el B a la menos uno por el B, ¿cómo sigue siendo? Mayor o igual que cero. El mismo, ¿verdad? Porque ¿qué más da que decir? La Pero no B hay que era añadirle. algo, era algo que cogías de la A. Ahora la A es más grande. Ya, bueno, ¿qué más da? Si yo no estoy cogiendo toda la A entera, ¿verdad? Estoy cogiendo algo más chico. ¿Qué más da el Bueno, resto que vamos, sí. añada? Entonces, está claro que para la factibilidad vamos a seguir teniendo un punto extremo. Es decir, em, la matriz B sigue proporcionando un punto extremo en P más, ya que obviamente B es una submatriz de A, ¿verdad? A es una submatriz de A ampliado con la columna A sub n más 1 y el B a la menos 1 por el B, eso no cambia, porque el B no ha cambiado, eso sigue siendo mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces, faltaría estudiar qué ocurre con la optimalidad, ¿verdad? Entonces, para que B sea óptima, en el problema P más, hay una nueva columna, ¿verdad? Solo tengo que calcular el coste reducido de la nueva variable. Es decir, solo debemos calcular el coste reducido de la nueva variable. Que esa nueva variable, ¿qué sabemos? Que no está en la base, ¿verdad? Porque la base B ya estaba únicamente con elementos de A, ¿verdad?
¿Cuál es ese coste reducido de la nueva variable? Lo que llamaríamos el cn más 1, ¿verdad? Pero con la rayita encima. ¿Y esto quién sería? El coeficiente cn más 1, ¿verdad? Le resto el coeficiente c sub b traspuesta por el b a la menos 1. Y aquí, en lugar de colocar la matriz n, solo me hace falta colocar la columna que no he calculado antes, ¿verdad? ¿Quién sería esa columna? La a n más 1, ¿verdad? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Lo que digo es que en realidad tú tenías que calcular realmente, si somos muy formales, el nuevo vector c sub n rayita traspuesta, ¿verdad? Que sería el c sub n traspuesta menos el c sub b traspuesta por el b a la menos 1 por la n. Vamos a poner aquí una n tilde, ¿verdad? Porque esta n tilde, ¿quién es? La n que ya tenías antes, ¿verdad? Pero hay una nueva columna que no está en b, ¿cierto? ¿Cuál es esa nueva columna que no está en b? La a sub n más 1, ¿vale? Y este vector es como si fuese un vector n tilde, porque este vector, ¿quién era? El vector c sub n y el vector de coste cn más 1, ¿cierto? Claro, es que cuando lo desgloso, ¿aquí qué nos queda? Esto es un vector, ¿verdad? Donde unas componentes son los c sub n menos los c sub b traspuesta por el b a la menos 1 por la n, y la otra componente es el cn más 1 menos el c sub b traspuesta por el b a la menos 1 por el an más 1, ¿verdad? Todo esto ya sé que cómo es, No hay igual que cero. porque era la condición de optimalidad del problema P inicial. Lo que me falta ver es esta última componente, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que para esto hay dos opciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa Sí. si esto es mayor o Mm, igual que cero? ¿Que es mayor o igual que cero? Entonces, hemos terminado, ¿verdad? Porque sigue siendo un óptimo, ¿no? Y es también un óptimo de el problema P más, ¿cierto? Pero, ¿qué puede ocurrir? Que esa componente, como sea, menos estricta que cero, ¿cierto? Entonces, tengo punto extremo, pero la condición de optimalidad no se verifica en una componente de esa cajita, ¿verdad? ¿Qué aplicamos? Debemos aplicar el método del simplex. ¿Cuál de los dos? o sea, ahora es factible. Exactamente, lo de la derecha está bien, lo de abajo está mal, Funciona. ¿verdad? Sí, ahora lo que hay es el primal que aplicar. Exactamente. Primal para obtener el nuevo óptimo de nuestro problema P más. ¿De acuerdo? Última condición que podemos toquetear. ¿Qué ocurre con la matriz, verdad? La matriz, ¿qué significa? Las restricciones, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué ocurre cuando añadimos nuevas restricciones. Restricciones. Y decimos, bueno, pues por último, queremos estudiar qué ocurre cuando, o bueno, qué ocurre al añadir una nueva
restricción al problema P de tipo, las restricciones como pueden ser. En realidad no tienen por qué ser restricciones de igualdad, ¿verdad? Yo podría tener una restricción que fuese a, qué sé, voy a llamar a E de extra por el X menor o igual que el BE de la nueva componente extra, ¿vale? Obteniendo, eso sí, a mí no me gusta tener los problemas con desigualdades, ¿verdad? Me gusta tener los problemas en forma estándar. Bueno, pues vamos a llamar problema extra al de minimizar los costes. Los costes no han cambiado, ¿verdad? Porque si añades una nueva restricción, el coste sigue siendo C transpuesta por X, ¿cierto? Pero ahora, sujeto a, hay que tener en cuenta que yo antes tenía A por X igual a B, ¿verdad? Si añado la restricción A extra por X menor o igual que el B extra, para convertirlo en una igualdad, ¿qué necesito añadir? Necesito añadir una variable de holgura, ¿verdad? Sí. O Vamos a sea que llamar también hay ya, una igual que variable hemos extra. llamado, yo que sé, E, pues vamos a llamar esta vez X sub E a esa variable de holgura, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la nueva matriz que nos queda? En esta parte de aquí había, o sea, yo voy a multiplicar la nueva matriz, ¿verdad? Por la X que ya tenía y la variable de holgura X sub E, ¿cierto? Esto va a ser igual al B por Y la la B. B sub E, Ujú. ¿de acuerdo? Y decimos, venga, en la primera ecuación, ¿qué multiplica la X? Ah, ¿verdad? ¿Qué multiplica el X sub E? No hay X sub E, ¿verdad? Ah, pues esto lo multiplica un cero. Aquí abajo, ¿qué multiplica el X? Ah, ese vector extra de coeficiente A sub E, ¿verdad? ¿Qué multiplica a la variable de holgura X sub E? Un uno. O sea que esta es mi nueva matriz, ¿cierto? De este modo tengo que tanto X como X sub E como son mayores o iguales que cero. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que aquí además hemos tenido que añadir esta X sub E que es la variable de holgura para tener nuestro problema en forma estándar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Claro, esta nueva matriz es una matriz que en realidad la tienes como una matriz por bloques, ¿cierto? Tienes aquí bloque y bloque, ¿vale? Las matrices por bloques, lo guay que tienen es que se comportan más o menos como si fuesen matrices cuadradas. En el sentido de decir, puedo trabajar con cada bloque como si fuese un único elemento, ¿no? Ahora bien, la matriz B es una submatriz de esta A. Claro, ¿cuál es el problema? Ya no me vale coger la misma submatriz, ¿verdad? Porque tengo que coger una submatriz de rango máximo. El rango máximo ya no es M, ahora ha aumentado a M más 1, ¿cierto? O sea que Sí. necesito una nueva matriz B un poquito más grande. Es decir, si B era la base óptima de el problema P, ahora necesitamos determinar una nueva base óptima, vamos a llamarla B sub E, del problema B sub E. En este caso, tomamos como base B sub E, uno dice, B, me encantaría que fuese simplemente la B, que es lo que hemos estado haciendo prácticamente antes todo el rato, ¿verdad? Porque la dimensión de la matriz no cambiaba en el sentido de aumentar la M,
es que aquí se aumenta la m porque añadimos una nueva restricción. Entonces pasa de ser rango m a rango m más 1. Entonces no va a ser simplemente la m. Pero vamos a convertirlo en una matriz por bloques donde ¿quién va a aparecer en estos bloques? Si te fijas, en la matriz A tenía aquí 0, 1. Vas a coger una submatriz de esta B, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa submatriz? Oye, la B es una submatriz de la A. Entonces a la derecha me voy a quedar con los correspondientes 0 que correspondan a la B, que da igual porque son todos ceros, ¿verdad? Voy a mantener el 1. ¿Y qué va a ocurrir? De la columna o de la fila AE traspuesta, no me voy a quedar con toda la fila, ¿verdad? Me voy a quedar únicamente con las componentes de la base B. ¿Se entiende? Sí, Ese va a ser mi nuevo candidato. Claro, lo guay de esto es que entonces puedo calcular fácilmente quién sería la inversa de esta matriz por bloque. Porque la inversa va a ser coger la inversa de la B. Aquí vamos a como hacer ese proceso de los elementos de la diagonal casi que los intercambiamos, lo de la subdiagonal se queda igual, cambiado de signo, lo vamos a multiplicar por esta inversa B y me queda el menos a su E traspuesta. La parte del B lo multiplico por la inversa del B y el resto va a seguir siendo nuestro 0 y nuestro 1. ¿Vale? De este modo calculamos la inversa por bloque. Claro que obviamente cuando multiplique fila por columna me queda b por b a la menos 1, que es la identidad, 0 por esto fuera. B por esto sería b por 0, 0 por 1, 0. Aquí me queda el a traspuesta por esto de aquí, ¿verdad? ¿Quién sería? A traspuesta b, b a la menos 1. Y entonces 1 por este me queda menos lo mismo, ¿verdad? 0. Y luego este por 0 y 1 por 1 me queda 1. O sea que me queda la identidad y otro 1 sería la identidad de orden m más 1. ¿Hasta ahí bien? sí, Ya tenemos entonces esta inversa, ¿verdad? Ahora que ya conozco cuál es la inversa de la matriz candidata a ser base óptima, vamos a comprobar si efectivamente hay un punto factible y si efectivamente hay un punto óptimo, ¿verdad? Entonces, vamos a la condición de factibilidad. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos que calcular cuánto vale ese b e a la menos 1 por el b con el b sub e, ¿cierto? Como esto es una matriz por bloques, ¿qué nos va a quedar? El b a la menos 1. Aquí me queda el menos a sub e traspuesta a las componentes de la b, lo multiplico por b a la menos 1. Aquí un 0 y aquí un 1. Todo eso por b sub e. ¿Qué nos quedaría? Fila por columna. ¿Cuánto vale eso? Sería fila por columna menos uno por B, ¿no? b a la menos 1 por b. Fila por columna. Ahora me quedaría este menos eh, a traspuesta b. Epa, aquí. B por b a la menos 1 por el b más b sub e, ¿verdad? Y esto es mayor o igual que 0 si y solo si esto ya sé que es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, la nueva condición de factibilidad es que este término, como sea, mayor o igual que 0, es decir, que menos a extra traspuesta la parte del b por el b a la menos 1 por b, más la nueva restricción b sub e, eso sea mayor o igual que 0. Esta es la nueva condición de factibilidad. Y para la optimalidad,
optimalidad. ¿Qué tenemos que calcular? Los nuevos coeficientes C sub n rayita traspuesta, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora con esos coeficientes? Lo que está cambiando es la base B sub e. O sea que coge los vectores C sub n traspuesta. Le restas. ¿Qué ha ocurrido? Has añadido unas variables de holgura, ¿no? Entonces, los coeficientes C sub e ahora no son C sub e, son C sub e. Y en la nueva base has metido la variable de holgura, ¿verdad? O sea que hay otro coeficiente. ¿Qué coeficiente tiene la variable de holgura? En nuestro problema, ¿la variable de holgura x sub e aparece en los coeficientes? No, pero sí está en la base. Por lo tanto, tiene coeficiente en la base 0, ¿cierto? Lo multiplico por la base b sub e menos 1 y lo multiplico por la base ne, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Qué nos quedaría todo esto? Los coeficientes c sub n traspuesta menos estos nuevos coeficientes c sub e traspuesta 0 por la base b a la menos 1 es b a la menos 1 por el menos a extra del b por el b a la menos 1, 0, 1. Y ahora, ¿cuál es la base ne? Era la base n, ¿verdad? Y añado las columnas de la A que no están en la B, ¿verdad? Es decir, del A extra me quedo ahora con las columnas que no están en el B, ¿cierto? Si multiplico todo esto, ¿qué nos quedaría? Fíjate, cuando multiplico esta parte de aquí, nos va a quedar fila por columna sería B a la menos 1 por n, ¿verdad? Fila por columna, este menos A extra traspuesta del B por el B a la menos 1 por la n más la a e extra que no está en B, ¿verdad? Pero, ¿qué coeficiente tiene la variable de holgura x sub e? 0. Entonces, cuando multiplique fila por columna, ¿qué nos queda? El c sub n traspuesta va a ser menos c sub e traspuesta por b a la menos 1 por n, ¿verdad? Y ahora viene 0 por esto, ¿verdad? O sea que 0 por esto desaparece, ¿cierto? Y fíjate, esta es la condición de optimalidad ¿de quién? De nuestro problema inicial, ¿verdad? O sea que Sí. esto seguro que como No, es. porque no queda un. Dime, dime. Ah, bueno, no, no, no. Es que como aquí hay un cero, porque la variable de holgura no aparece Sí, 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 en nada, los nada, porque coeficientes, sería menos el C claro, sub B traspuesta por tal más cero por todo lo esto. otro. Pues sí. Entonces, Nada, como vale, el vale, cero vale, vale. desaparece y Sí, nos sí, queda la misma condición de optimalidad. Esto sigue siendo cierto, ¿verdad? sí, ¿Eso eso qué ya lo tenemos. significa? Que lo que puede fallar, ¿qué es? La factibilidad. Entonces, nota, si Habría que. fallase, ¿qué método aplicamos? El dual. Exactamente, es decir, si fallase, Porque, o sea, óptimo siempre es. exactamente, si fallase la condición de factibilidad, tendremos que aplicar el método del simplex dual. Ya está. Entonces ya tenemos las 4 posibles modificaciones que podemos hacer de nuestros problemas. Fíjate que de forma natural cada uno va teniendo distintas nuevas restricciones, nuevas condiciones, nuevos valores que puedes tomar ahí. Entonces, en cada caso lo vas a ir analizando. Como ejercicio, igual que nosotros hemos dicho en este primer, digo,
para que no tengas que hacer tantas cuentas, ¿sabes? En este primero, que era este problema, ya hemos visto qué ocurre cuando modifico, por ejemplo, ha sido solo la segunda, ¿verdad? Hemos dejado como ejercicio qué pasa cuando se modifica la tercera del vector b con un cierto coeficiente, ¿verdad? Haz un ejercicio que sea modifica o añade una nueva variable, la que te apetezca, es decir, vamos a ponerla aquí. Entonces, ejercicio, que sería para el problema. Hemos dicho que nuestro problema P, ya puesto en forma estándar, era minimizar el qué. Minimizar, minimizar menos 2x1 menos x2 sujeto a, y hemos dicho x1 más x2 más x3 igual a 5. Luego teníamos menos x1 más x2 más x4 igual a 0. Luego teníamos 6x1 más 2x2 más x5 igual a 21. Con todo x1, x2, x3, x4 y x5 mayor o igual que 0. Bueno, podemos considerar los 4 posibles problemas. Realmente uno ya lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar primero el problema. Venga, vamos a ponerlo. Con la misma, hemos dicho azul, ¿verdad? Cuando modificamos, ese era el problema P delta, que es minimizar. Y hemos dicho menos 2x1, y aquí se convierte en menos o más, menos 1 más delta x2, ¿verdad? Y el resto, igual. Siguiente problema que podemos tener. Un problema donde lo que modificamos es lo verde, ¿verdad? Hemos llamado también P delta, que sea minimizar. Esto sigue siendo menos 2x1 menos x2. Esto es igual, salvo el qué. Esto es igual a qué. A 5, 0, 21 más delta, ¿verdad? Este es el que tienes que hacer tú. Otro más. El otro problema que hemos visto, ¿cuál es? Cuando modificamos ¿quién? Modificamos la variable, ¿verdad? Entonces, si modifico la variable, ¿qué tendríamos que hacer? Un problema que vamos a llamar P más, que va a ser minimizar. Y recuerda que al modificar la variable, tú añades una nueva variable. Pues vamos a añadir menos 2x1 menos, menos x2. Y vamos a meter, por ejemplo, yo qué sé, voy a poner 3x6, ¿vale? Sujeto a, las restricciones son iguales, es decir, x1 más x2 más x3. Y ahora añades la columna del x6, ¿verdad? Pues por ejemplo, menos x6 igual a 5 y menos x1 más x2 más x4. Vamos a poner más 2x6 igual a 0 y 6x1 más 2x2 más x5 menos x6 igual a 21. Y aquí con todos los x y mayores o iguales que 0. Es decir, que lo que has añadido ha sido el coeficiente cn más 1 y esta columna de las variables asociadas al x6. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el último problema que podemos estudiar? El que hemos puesto en morado, que hemos llamado P sub E, que sería minimizar. Esto sigue igual, menos 2x1 menos x2. Y vamos a ponerlo igual
pero añadimos una restricción que sea... mm, ¿cuál quieres? Pues puedo añadir... Tenemos... Oye, menos x1 menos x2 menor o igual que -3. ¿Vale? La metemos así, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a tener que hacer? Pasar este problema a forma estándar, añadir la correspondiente variable de holgura y construirnos justamente ese elemento, ¿verdad? Ujú. Sí. Este está hecho. Te he puesto el mismo problema únicamente para que ya tengas la matriz B con la B a la -1 calculada, ¿vale? Y no tengas que ponerte a hacer todas las cuentas desde cero. Pero intenta hacer el verde, el naranja y el morado y comparar con las soluciones que hemos obtenido. Sí. Bueno, nada, ya que estoy a de todo, vaya. Bueno, sí, digo que el azul ya lo tenemos hecho, pero lo puedes repetir por si te sale lo mismo, ¿vale? Sí. Que tú quieres además, tú puedes cambiar esto y decir, oye, pues igual que nosotros hemos hecho el azul con -1 más delta, pues tú podías cambiar y decir, yo qué sé, coge un vector que sea otro, dos deltas. O también cojo un delta aquí y un delta aquí. No sé, total, puedes modificar por el... Esto ha sido, si recuerdas, cogiendo el vector de traspuesta, que quién era. El 0, 1, 0, 0, 0, ¿verdad? Pero Pero cuando coges tú el delta, el D, ¿lo coges tú o te lo impone? en un ejercicio te lo dicen. Vale. Aquí te he dicho coge ese, pero puedes probar con otro delta si quieres, que sea, pues yo qué sé, el -1, 1, 0, 1, 2, no sé, a ver qué pasa, ¿vale? Te van a salir más condiciones de desigualdad y de mayor igual y menor igual. Pero eso lo importante es que cojas uno y modifique cada cosa a ver qué ocurre. A ver si sigue siendo, a ver si no sigue siendo, etcétera. Como intento además, si quieres practicar, por ejemplo, en el naranja y en el morado, si no salen las condiciones de optimalidad o de factibilidad, aplica el correspondiente método del simplex dual o primal para sacar el nuevo punto óptimo. Y así ya lo practicas todo, ¿vale?